nodos linfáticos. Estos nodos linfáticos entonces van a tener dos porciones bien diferenciables, una tercera no tanto, pero la más diferenciable sería la corteza, y la corteza está representada por estas estructuras que se llaman nódulos linfoides. En la parte profunda estaría la médula y tenemos pues muchos fragmentos de vasos linfáticos, tenemos tejido linfoide de tipo cordonado, es decir, se ve difuso, y en esa parte se le conoce como cordones medulares. Entonces teníamos bien diferenciada lo que es la corteza y la médula, pero entre los dos, entre corteza y médula, se encuentra una parte que no está muy bien definida, que se llama paracorteza. Generalmente se dice que en la paracorteza hay mayoritariamente linfocitos T, pero no necesariamente, o sea, hay mezclas de varias células. Entonces, el parénquima del órgano va a estar dado por la corteza, la paracorteza y médula. ¿Sí? Van a ser los componentes, digamos, generales. El estroma, acuérdense ustedes que el aparato de soporte es el estroma, el tejido conectivo que le da soporte, sería la cápsula. Por aquí también de repente entran trabéculas, que son estructuras delgadas de tejido conectivo que le dan soporte a la cápsula, pero también ayudan a darle soporte a la parte interna, lo que sería el parénquima del órgano. Y para completar estaría el estroma fino. Acuérdense que el estroma fino no se alcanza a ver. Son de fibras reticulares muy delgaditas. Ahora, el nodo linfático en la periferia, lo que es la cápsula, va a estar perforada por vasos linfáticos aferentes. Acuérdense que la cápsula y las trabéculas son de tejido conectivo colágeno compacto irregular. ¿Vale? Por debajo inmediatamente de la cápsula, digamos que esto es la cápsula, lo amarillito, luego viene lo que se ve como medio dorado. Este es un vaso linfático o se le conoce como un seno subcapsular. Hagan de cuenta que es como una parte ensanchada donde se recolecta digamos, el líquido linfático que traen aquí. Todo se recolecta por debajo inmediatamente de la cápsula. Están los senos subcapsulares, son varios, pero estos después van a meterse en forma de vasos linfáticos hacia lo que es la corteza, la paracorteza y la médula. Y en ese momento tenemos aquí en los vasos linfáticos la capacidad de poder permear. Dejan pasar a los vasos linfáticos células tanto hacia la corteza como de la corteza a los vasos sanguíneos. Es decir, aquí los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos van a permitir que haya salida de líquidos, que haya salida de células e ingreso también de líquidos y de células. Esa es la ventaja que tienen acá dentro los vasos linfáticos, ¿ok? Estos vasos linfáticos, dependiendo de dónde estén, van a ser medulares o de la corteza, ¿vale? Entonces, el líquido linfático va a llegar directamente al seno subcapsular, de aquí va a fluir mediante estos vasos linfáticos que se meten al parénquima del órgano, y estos, digamos, es la parte que tiene que ver con el movimiento de la linfa. El líquido linfático, ya la linfa, digamos que ya filtrada, por así decirlo, va a salir en un sitio que es como un hilio, de hecho se le denomina como hilio, porque aquí sale una vena, entra una arteria y salen vasos linfáticos, también hay nervios, y en esta zona del hilio es donde salen los vasos linfáticos eferentes. Son los que ya son vasos un poco más gruesos y son los que van a llevar la linfa ya filtrada hacia pues digamos, hacia otros vasos linfáticos o directamente a los vasos linfáticos ya de más grueso calibre. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda ahorita de esto, jóvenes? Perdón, pero...
Como no los veo, no sé si no les veo cara de duda, ni mucho menos, pero ¿dónde andan? ¿Hay alguna duda? No, profe, todo bien. Yo nada más me gustaría saber cómo estaba conformado el parénquima del órgano. ¿Cómo está formado el parénquima? Ok, la corteza del órgano, el parénquima está formado por corteza, paracorteza y médula. Algo distintivo de la corteza son los nódulos linfoides. Estas estructuras son los nódulos linfoides. Están en la corteza. Van a tener su centro germinativo y su corona. Después viene la paracorteza y la médula. En los cerdos, en algunas ocasiones, fíjense que no todo, en algunos nodos linfáticos, como que está invertida la corteza y la médula, van a encontrar ustedes en la parte de adentro nódulos linfoides y afuera tejido linfoide difuso. Hagan de cuenta como si se hubieran volteado. Lo hemos visto en cerdos, pero y no en todos los nodos linfáticos. ¿Por qué? No sé, papá Diosito, yo creo que así los hizo. ¿Vale? Espérenme tantito. Entonces, ¿tienen alguna duda, jóvenes? Porfa, de una vez, antes de que se sigan acumulando sus dudas. Por cierto, ¿cómo les fue en el examen de anoche? Bien, maestro, bien. Bien, profe. Me faltó uno, de hecho, eran 50, pero nada más recibí 49 exámenes. Alguien por ahí, sobre todo de los últimos que estaban en el examen, yo creo que no lo alcanzó a entregar o no sé qué pasó. Nunca llegó. Bien, ahora vean algo importante que tienen los nodos linfáticos. Son el aporte sanguíneo. Tanto en la corteza como en la médula. Hay algunos vasos sanguíneos, sobre todo venosos, que se les conoce, más bien en este tipo de vasos sanguíneos, pueden ser venosos o arteriales, pero hay unos capilares sanguíneos que se les conoce como capilares sanguíneos de endotelio alto. Es decir, puede haber en algunos lugares, déjenme ver si aquí están, creo que no. Cuando recursen les encuentro uno. Vean, aquí es un corte histológico. Aquí afuera estaría la cápsula de tejido conectivo colágeno compacto irregular. Aquí entraría una trabécula. Recuerden que las trabéculas, a diferencia de los septos, parecen como si se metieran dedos hacia el parénquima. Entonces, la cápsula envía estas trabéculas para anclarse al parénquima y que no se zafe, digamos. Parte importante de la corteza, pues son estos nódulos linfoides. Los nódulos linfoides van a tener su centro germinativo y su corona. Aquí despuesito vendría la paracorteza. Y esto que se ve con menos morado, con un poco más de color rosita, estaría la médula. Y estas estructuras que se ven aquí se llaman cordones medulares. Son característicos de la médula. Lo que les decía de los vasos sanguíneos es que estos más grandotes son los vasos linfáticos, pero hay otros más pequeñitos. En algunos lugares se ven los vasos sanguíneos como si tuvieran un epitelio simple cuboide, pero son vasos sanguíneos. Se les conoce como capilares de endotelio alto y existen en los ganglios linfáticos, precisamente porque ayudan a que muchas células
linfocitos, principalmente linfocitos B o linfocitos T, puedan salir al tejido linfoide. Hacen un reconocimiento del endotelio, se pegan, empiezan como que a rolar, empiezan a rodar y tienen la capacidad de poderse salir al tejido al parénquima, del nodo linfático. Entonces, esa es la importancia de estos capilares de endotelio alto, que facilitan que los linfocitos puedan ir a los nodos linfáticos. ¿Qué pasa con los nodos linfáticos y los nódulos linfoides? ¿Se acuerdan ustedes que en el tejido linfoide hay muchas células de defensa? Y unas de las células también muy importantes son las células dendríticas. Este parece un personaje de Monster Incorporated, ¿no? Esta es una célula dendrítica. En el tejido conectivo, en la epidermis, en muchos epitelios, existen células dendríticas. Y algunas de esas células dendríticas se le conoce como células presentadoras de antígenos profesionales. Células presentadoras de antígeno de tipo profesional, es decir, están diseñadas especialmente para eso. Estas células dendríticas lo que hacen es capturar de otros lugares antígenos, pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser células extrañas, las toman, algunas de ellas las fagocitan y las degradan, y en las puntitas, aquí en estas puntas, van a llevar como que pedazos de esas células, y van a ir hasta los vasos linfáticos, se desprenden de donde están, pueden caminar, y pueden ir a través de los vasos linfáticos a los nodos linfáticos. Ahí en los nodos linfáticos van a salir y van a irse hacia a la corteza, los nódulos linfoides. Y de aquí es donde ellas se van a poner en contacto con varios linfocitos, le van a presentar el antígeno, es decir, ¿saben qué onda? Miren, me encontré esto y parece que no es muy bueno. Se ponen en contacto con ellos, miren, necesito que me hagan varias células de defensa para esto. Entonces, aquí puede montarse una respuesta inmune completa. Linfocitos T, que van a atacar a células infectadas, y linfocitos B, que van a formar anticuerpos. Es más rápida la reacción hacia las células, digamos, de los linfocitos T. La inmunidad celular es un poco más rápida que la de formar anticuerpos. Entonces, en el nodo linfático, precisamente en los nódulos linfoides, se van a formar clonas y van a formar grupos de células, pueden ser de linfocitos B o de linfocitos T, para atacar a ese microorganismo o a ese antígeno que ha ingresado al cuerpo. Y es cuando hay una reacción más fuerte y comienzan a inflamarse los ganglios. ¿Por qué? Porque hay una hiperactividad de producción de células, citocinas, mediadores de inflamación, y esos mediadores de inflamación van a hacer que los vasos sanguíneos de los nodos linfáticos se hagan más permeables. Por lo tanto, va a haber más salida de líquidos, más salida de células y también ingreso de células. Así funcionan los nodos linfáticos. Pueden llegar células dendríticas, pueden llegar linfocitos que anduvieran patrullando por ahí en el tejido linfoide, van, se meten a los vasos linfáticos, llegan a los nodos linfáticos y van a formar ahí sus propias clonas. ¿Sí queda claro? Una respuesta inmune es compleja. Pueden participar células dendríticas o tal vez no. Tal vez las células dendríticas no necesariamente tengan que desprenderse e ir hasta el nodo linfático, sino que, digamos, toman al microorganismo que está causando el problema, lo fagocitan, lo degradan y presentan los antígenos. De ahí se puede poner en contacto con linfocitos B o con linfocitos T o con macrófagos. Los mismos macrófagos también sirven como células presentadoras de antígenos. No son profesionales, pero son como coadyuvantes. Y eso ayuda a montar una respuesta inmune.
Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tengan alguna inflamación local va a provocar que también los nodos linfáticos o los órganos linfoides que están en la región se inflamen. Más que nada porque hay muchos mediadores de la inflamación aquí y también que favorecen que haya una mayor cantidad de células, células de defensa. Estos que están aquí, que está como HEB, son vasos sanguíneos de endotelio alto. Estos. Y parece como si tuvieran, las células endoteliales se hacen como cuboides. Por eso se les llama vasos sanguíneos de endotelio alto, son capilares. ¿Sí quedó claro esto, jóvenes? Entonces, en forma general, la estructura del órgano está formada por un parénquima y un estroma. El parénquima va a estar dado por corteza, paracorteza y médula. Características de la corteza: tiene nódulos linfoides. Características de la paracorteza: es tejido linfoide difuso, que tiene células maduras, mayoritariamente linfocitos T. La médula va a tener muchos vasos linfáticos, va a tener, porque convergen muchos a esa zona, va a tener tejido linfoide en forma de cordones, y las estructuras que lo caracterizan es precisamente esas estructuras en forma de cordones, se llaman cordones medulares. ¿Sí queda claro? A la paracorteza en inglés le llaman como deep cortex o corteza profunda, pero en realidad se le puede llamar como paracorteza. ¿Tienen alguna duda, jóvenes, de esto? No, profe. ¿Quedó claro? Les mandé el material, ¿verdad? De tejido linfoide. Sí, profe. Perfecto. Vean, este es un nodo linfático. Aquí estaría el hilio, ¿sí? El hilio de este órgano. Por aquí es donde saldrían los vasos linfáticos eferentes. Por acá al lado, de repente, luego a veces se ve como que está perforada la cápsula y es donde llegan los vasos linfáticos aferentes. Aquí se vería completamente bien clara la corteza. La corteza va a tener los nódulos linfoides, cada uno con su centro germinativo y su corona. Acuérdense que en los centros germinativos hay muchas células en formación, se están formando nuevas clonas. Cuando ya maduran, van a lo que es la periferia de estos nódulos linfoides, a la corona, y de aquí ya se distribuyen hacia la paracorteza o incluso hasta la médula. Aquí se ven los cordones medulares. ¿Sale? Entonces, esto sería corteza. Paracorteza, la paracorteza no tiene límites bien establecidos y después viene la médula. ¿Ok? La cápsula apenas se alcanza a ver un poquito, casi no se ven trabéculas. Aquí prácticamente, ven aquí un pedacito de trabécula. Entonces, este es nodo linfático. Otra vez, miren, aquí también se ve chido. Corteza, aquí se ven algunos vasitos linfáticos. Cápsula, corteza, paracorteza y médula. Aquí estaría el hilio, que es donde entra la arteria, sale la vena, sale el vaso linfático eferente y incluso también tejido nervioso. Puede entrar o salir de aquí. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta ahorita, jóvenes? No, profe. No, maestro. Perfecto. Bien. Siguiente órgano, timo. El timo es uno de los órganos, es un órgano transitorio, es un órgano que no está activo toda la vida, es un órgano que solamente es activo durante la infancia. Se le conoce como de los órganos linfoepiteliales. ¿Se acuerdan ustedes que este órgano, la estructura, el soporte, la protección, son células epiteliales?
pero que modificaron su función. Uno de los sitios donde encontramos este tipo de células epiteliales o de epitelios modificados es en el timo. ¿Ok? Entonces, el timo es un órgano transitorio, es un órgano que solamente es funcional en la etapa temprana, va a producir linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos T son los responsables de la inmunidad celular, son los que reconocen a células extrañas, reconocen tejidos extraños, es decir, son las responsables del rechazo de injertos, ¿sí? De injertos o células extrañas, células de otros individuos. Entonces, junto con los linfocitos B, son responsables de montar una respuesta inmune compleja. Estos son los responsables de la inmunidad celular, mientras que los linfocitos B son responsables de la inmunidad humoral, producen anticuerpos. Los linfocitos T, por sí solos, son los que atacan mediante citocinas y productos citotóxicos a las células que estén infectadas principalmente con virus, o células cancerosas, células extrañas. Entonces, esto es el timo. El timo, pues su localización anatómica se encuentra pegadito a la tráquea, en la entrada del tórax, aquí luego acompañando en la base del cuello, donde se siente aquí la entrada del tórax, por ahí se encuentra ubicado el timo. El timo se forma primero su estructura de soporte, se forma en la etapa embrionaria a partir de los arcos faringeos, del tercer arco faríngeo. Ese tercer arco faríngeo tiene su origen netamente epitelial, desde el endodermo, y van a formar este armazón que en otros órganos lo da el estroma general, el estroma fino, las trabéculas y la cápsula. En este caso, las células epitelio reticulares, que así se llaman, son varios grupos, son de 6 a 7 grupos de células epitelio reticulares, son las que van a dar el soporte, protección y defensa a lo que posteriormente va a ser el timo. ¿Sí queda claro? Entonces, esta estructura se forma del tercer arco faríngeo. Las células originalmente, los linfocitos T, se producen en la médula ósea. En los mamíferos, los linfocitos B se producen en la médula ósea y de ahí se van hacia los órganos linfoides. Los linfocitos T también se producen en la médula ósea y después se van al timo para que ahí completen su proceso de maduración. Los linfocitos B, cuando salen de la médula ósea, pueden después irse incluso al tejido conectivo y pueden ser activos, pero los linfocitos T no. Los linfocitos T, cuando salen de la médula ósea, salen como linfocitos no activos, no diferenciados. Tienen que ir al timo para que ahí completen su proceso de maduración y diferenciación y puedan llevarse lo que se le llama el switch de cambio, es decir, de ser una célula no diferenciada a ser una célula bien diferenciada. Entonces llegan, y aquí es donde se van a producir una gran cantidad de linfocitos T, pero es muy activo en la etapa temprana. ¿Ok? En las aves tienen un órgano especializado para producir linfocitos B y otro para producir linfocitos T. Tienen timo y tienen bolsa cloacal, pero los mamíferos solamente tienen timo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está dado entonces la formación del órgano? El estroma, el aparato de soporte, va a estar dado por una cápsula que generalmente es de conectivo colágeno laxo. Generalmente es tejido conectivo colágeno laxo. En algunas situaciones puede haber una capa muy delgada de tejido conectivo colágeno compacto irregular, pero en realidad predomina el conectivo laxo. De aquí se van a desprender septos, aquí sí son septos, no son trabéculas, son septos de conectivo laxo y van a dividir al órgano en lóbulos. Esto es un lóbulo.
Ujú. Y cada lóbulo, los mismos septos, lo van a dividir en lobulillos incompletos. ¿Ok? Entonces, tenemos lóbulos y lobulillos incompletos. Esta estructura que en algunos otros órganos hemos visto que es un centro germinativo y corona, aquí no tienen esto. ¿Ok? Perdón, para terminar con el aparato de soporte, en vez de tener estroma fino, que sería el equivalente en otros órganos, aquí el sistema de soporte está dado por células epitelio reticulares. ¿Ok? Entonces, no tiene estroma fino, tiene células epitelio reticulares que son los que le van a dar el soporte en nutrición, defensa, protección a las células del timo, las que están acá adentro. ¿Ok? Y el parénquima del órgano va a estar dado por lóbulos, lobulillos, y cada lóbulo va a tener una corteza y una médula. Entonces, esto es corteza y esto es médula. ¿Ok? Algo importante que debe tener el timo es una barrera entre los vasos sanguíneos y el parénquima del timo. Evita que células extrañas se metan al timo o que tejido extraño o el mismo tejido invada el timo. ¿Por qué? Ustedes han escuchado que hay enfermedades autoinmunes. Por alguna razón, las células del cuerpo pueden reconocer a los propios tejidos como extraños y empiezan a actuar en contra de ellos. Se empieza a montar una respuesta inmune contra los propios tejidos del individuo, digamos que tiene esas mismas células. Por eso se llama respuesta autoinmune. Pueden llegar a suceder, las causas pueden ser muchas. Por ejemplo, hay algunas causas de infertilidad o incluso de esterilidad para diferenciarlos. Infertilidad es cuando sí hay espermatozoides en baja cantidad, pero no son suficientes para provocar una fecundación. Esterilidad es cuando en un eyaculado no hay absolutamente nada, ninguna célula, ningún espermatozoide. Esa es la diferencia. Hay algunas situaciones donde se puede montar una respuesta inmune en contra de los espermatozoides. El cerebro, el timo, el testículo tienen barreras. ¿Se acuerdan de la barrera de las que hemos visto, de la barrera que está en el cerebro? Una barrera perivascular que evita que células extrañas se metan al cerebro. Bueno, el testículo y el timo también tienen ese tipo de barreras. Aquí se le conoce como barrera hematotímica. Y evita que, vean, aquí está, alrededor de los vasos sanguíneos, las mismas células epitelio reticulares van a cubrir a los vasos sanguíneos, a las arterias y a las venas, para evitar que proteínas o células vayan a ser reconocidas como extrañas. De hecho, en el timo se forman varias clonas, muchas clonas, pero las clonas que se detecten, que son de reacción autoinmune, van a ser degradadas, van a ser eliminadas. ¿Sí queda claro? Entonces, normalmente se pueden aquí montar respuestas inmunes contra células extrañas, contra tejidos extraños, individuos extraños. Pero si se encuentra que aquí puede haber una respuesta autoinmune, pueden ser reconocidas estas células como no gratas y van a ser eliminadas. Entonces, parte importante que tienen las células epitelio reticulares es formar este tipo de barreras. Van a dar soporte, nutrición y defensa y ayudan a diferenciar a los linfocitos T, un grupo de ellas, pero otras van a formar las barreras. Todo alrededor, vean, por debajo de la cápsula hay células epitelio reticulares, alrededor de los vasos sanguíneos, y también entre la frontera entre corteza y médula. ¿Sí queda claro? Entonces, en la corteza
se van a formar muchos linfocitos T. Van a pasar a la médula y en la médula es donde sí pueden entrar a los vasos sanguíneos para posteriormente ya de ahí ir a los otros órganos linfoides. De aquí se van a exportar a los nódulos linfoides de los órganos huecos, digamos, al nodo linfático, al vaso, ¿sí? A las tonsilas, a las amígdalas. Entonces, estos linfocitos T tienen que estar especialmente cuidados para evitar que se vuelvan autorreactivos. ¿Sí vamos bien, jóvenes, con esto? Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la barrera? Hematotímica. Gracias. Entonces, les decía que todas estas fronteras están perfectamente bien rodeadas por estas células epitelio reticulares para evitar precisamente que pueda haber reacciones autoinmunes. Ahora, en la médula es donde los vasos sanguíneos sí pueden recolectar a los linfocitos T maduros y ya bien diferenciados. Es común encontrar en el timo acúmulos de estas estructuras que se les conoce como corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall. Corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall. Originalmente, acuérdense que estas células son de origen epitelial. Todas las células epitelio reticulares son de origen epitelial, pero sustituyen la función del tejido conectivo. Y en algunas ocasiones, o de hecho cuando el timo ya está entrando en un proceso de degeneración, porque cuando comienza la etapa de pubertad, el timo como que comienza a atrofiarse, ¿sí? Empieza a atrofiarse y el timo ya solamente se va llenando de células adiposas. Y también vamos a encontrar estas estructuras que se llaman corpúsculos tímicos. Se van formando estas estructuras que son células con queratina, células queratinizadas. Entonces pueden incluso acumularse como arenilla, digamos, se va calcificando y en algunos casos el timo puede calcificarse. ¿Vale? Produce también una hormona que se llama timopoyetina, timosina y timopoyetina. La timopoyetina va a ser una hormona que estimula la producción de linfocitos T en el timo, pero también en otros órganos. Muchas veces el timo, cuando ya está entrando en un proceso degenerativo, aún sigue produciendo timopoyetina y timosina, para que en otros, digamos que funciona como una glándula endocrina, para que en otros órganos linfoides se estimule la producción de linfocitos T. ¿Ok? Entonces, los que están enfermos de VIH o enfermedad, digamos que de SIDA, por así decirlo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el blanco del virus del VIH son los linfocitos T. Estos linfocitos T van a ser infectados por el virus y van a tornarse inútiles. Por lo tanto, la respuesta inmune no se puede montar de manera adecuada. Y cuando empezó eso en los años 80, principios de 1980, por ahí así fue cuando se reportó, se hicieron muchos intentos de ver si se podía revertir, digamos que el timo volviera otra vez a ser funcional. Desgraciadamente no lo consiguieron, hasta ahorita no se ha conseguido, pero afortunadamente se han encontrado ya medicamentos que disminuyen considerablemente la presencia del virus en la sangre. ¿Vale? Entonces, el timo también puede funcionar como una glándula. Timosina y timopoyetina es lo que produce.
¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, ahorita de esto? ¿Me puede repetir la función de la timopoyetina, por favor? Timopoyetina estimula la proliferación de linfocitos T en el timo y cuando ya no hay timo funcional en otros órganos linfoides. ¿Sí queda claro? Entonces la timopoyetina se produce en el timo y va a tener una función sistémica. Entonces, tanto tiene acción en el mismo timo como también en los órganos linfoides. En vaso, en nodos linfáticos, nódulos linfoides libres y agregados, en todos ellos. ¿Sale? Sí, profe, gracias. La timosina, igual, la timosina ayuda a que bueno, en parte, a que los capilares de los órganos linfoides permitan la salida y entrada, es decir, que se hacen más permeables para los linfocitos T. Es lo que hace la timosina. Ujú. Doc, yo tengo otra duda. Adelante. ¿Los corpúsculos de Hassall qué hacen? Nada, güerita. ¿Existen? Existen. Miren, aquí está uno. Pues no sirven para nada, pero es como un remanente. Hagan en cuenta que son células que quedaron como excedentes, por así decirlo, y van degenerando. Al ir degenerando se van llenando de queratina. Y conforme más viejo va siendo el timo, más corpúsculos de Hassall tienen. ¿Sí queda claro? No sirven para nada los corpúsculos tímicos. Pero ahí están. Gracias, Doc. Vean, esto que está aquí, estas son las células epitelio reticulares, que están marcadas con las flechas. Y las células epitelio reticulares que tienen que ver con el timo, vean la forma que tienen. Ujú. Hay varios grupos de células epitelio reticulares. Entonces, estos linfocitos CD8, que son los linfocitos T, son los encargados digamos, de defender al organismo contra células extrañas, digamos, de otros organismos, células infectadas con virus. Entonces, estos van a ser parte de la inmunidad celular, ¿vale? Entonces, vean aquí, cuando se detectan algunos linfocitos que están en un proceso, digamos, pervertido, por así decirlo, en su formación, que empiezan a reconocer como extraño lo propio, van a ser reconocidas y aquí van a ser destruidas, ¿vale? Y ya que están maduros, van a pasar a la corteza, perdón, a la médula, y de la médula, después de aquí ya pueden pasar a los vasos sanguíneos, ¿vale? ¿Quieren hacer el esquemita? ¿Le quieren tomar un screenshot? Como ustedes quieran. Pues espérenme tantito, más déjenme terminar con esto. Esta es una imagen de panorámica del timo. Aquí se ve, vean, aquí sí tiene una cápsula de conectivo colágeno compacto irregular. Generalmente la que predomina es conectivo laxo. Puede tener una delgada cápsula de compacto irregular y lo demás puede ser colágeno laxo. Muy delgadita, muy delgadita. Aquí vienen los septos interlobulares y hay unos septos delgaditos que dividen al órgano en lobulillos incompletos. Todo esto es un lóbulo. Cada lóbulo va a tener una corteza y una médula. ¿Vale? Entonces, estos son los corpúsculos tímicos o corpúsculos de Hassall. Son estructuras que se van llenando de queratina. No sirven para nada, pero están ahí. ¿Vale? Corteza, esto es el cápsula, corteza, médula. Células epitelio reticulares que sirven como barreras.
pues sí, más que nada precisamente su función es funcionar como barreras, que evitar que haya un regreso, un retorno de las células del cuerpo normales hacia el timo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos varias formas de que se puedan mover los linfocitos T. ¿Ya estuvo? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Esto es la barrera hematotímica. Está los capilares sanguíneos, son continuos, y alrededor de los capilares sanguíneos vamos a tener las células epitelio reticulares. En este caso son de tipo 1. Decía que son 7 tipos diferentes. Bueno, no los vamos a ver de esta forma, pero estas son células epitelio reticulares. ¿Vale? Para evitar que de manera anómala pueda haber un intercambio de estas células de la sangre con las del timo y viceversa, y que se pueda montar una respuesta autoinmune. Les decía yo de la barrera testicular, hematotesticular. En algunas situaciones, por alguna infección, por ejemplo, la parotiditis, ¿cómo se llama? Paperas. Cuando ataca en la etapa infantil no hay tanta bronca, pero cuando ataca ya en la etapa que ya es pubertad y en la etapa adulta, en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, va a provocar que se altere la barrera hematotesticular y puedan ser reconocidos los espermatozoides como células extrañas, y el individuo que sea atacado por la parotiditis puede quedar estéril o infértil, porque se alteró la barrera hematotesticular. Funciona más o menos parecido a esto. Son barreras para evitar que las células de defensa ingresen a un tejido que ellos podrían considerar como extraño. Estas células que están en formación son medio loquillas, todavía como que están deseosas de contactar con algún antígeno, pero si por casualidad llegan a detectar algún antígeno propio como extraño, se pueden formar clonas, como en este caso, clonas que puedan tornarse autodestructivos. ¿Sale? Entonces, las células que ya están formadas, que ya están maduras, van a salir del timo, van a viajar a través de los vasos sanguíneos, a las vénulas, a las venas, y de ahí se van a ir a los capilares, al tejido conectivo, de ahí a los órganos linfoides, tonsilas, amígdalas, nódulos linfoides libres y agregados, nodo linfático, vaso, en todos lados. ¿Ok? Y aun cuando el timo ya no es funcional, los órganos linfoides pueden tomar ese papel que antes hacía el timo, pero ya están perfectamente bien establecidas todos los linajes entre linfocitos B y las variantes que hay de los linfocitos T. Entonces ustedes pues ya pasaron de los 14 años, entre los 12 y los 14 años, empieza a decrecer, empieza a degenerar el timo. Es muy activo en la etapa infantil y después desaparece. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿Seguro? Vean el tamaño de la barrera que tiene. Mientras que en otros órganos, esta es una pared muy delgadita en los vasos sanguíneos, en este caso en el timo, en el cerebro, en el testículo, es una barrera muy gruesa, ¿vale? Porque son tejidos que deben conservar un medio ambiente, en el cerebro también, un medio ambiente celular muy, muy especial. Cualquier proteína, célula puede ser considerado como extraño y altera la funcionalidad de esos tejidos. De ahí la importancia de estas barreras alrededor de los vasos sanguíneos, de los capilares.
¿Sale? Vamos con el siguiente órgano, el bazo. El bazo, dirían los españoles. El bazo es uno de los órganos linfoides más grandes. Se encuentran en la cavidad abdominal, se encuentran ahí, es vecino del estómago. Y es uno de los órganos que cuando hay alguna lesión, cuando hay algún accidente, algún golpe muy fuerte en el abdomen, junto con el hígado, pero el vaso es de los primeros que pueden explotar, digamos, se rompen y como tiene una cantidad impresionante de sangre almacenada y muchos vasos sanguíneos, puede ocasionar lo que le llaman una hemorragia interna. Entonces puede estar sangrando y sangrando y sangrando y eso puede llevar, pues, como consecuencia a la pérdida de la vida por pérdida de sangre. ¿Sale? Entonces, cuando hay algún accidente y detectan que hay explosión de vísceras, en este caso puede ser hígado, puede ser del vaso, lo que hacen es extirpar el órgano, el vaso. El hígado, a veces extirpan la parte que está afectada y el hígado, como es muy grandote, pueden sobrevivir fácilmente con un 30% del hígado, ¿sí? No necesariamente tiene que estar todo completito y puede regenerarse. El vaso, por su misma estructura, al tener tantos vasos sanguíneos, si se rompe, puede provocar hemorragias severas. ¿Vale? Entonces, el vaso es el órgano linfoide más grande del cuerpo. Su parénquima, lo que es la parte funcional del órgano, va a estar dividido en lo que se le llama pulpa blanca y pulpa roja. El parénquima del órgano. La pulpa blanca son como pintitos. Si ustedes cortan el órgano, es rojo, rojo intenso, rojo sangre, y cuando lo parten y lo ven con cuidadito, se ven un puntilleo, como si tuvieran un pan con hongos, un puntilleo blanco. Por eso es que se dividió de esta forma, pulpa blanca y pulpa roja. Lo más abundante es la pulpa roja. Los puntos blancos, si los vemos al microscopio, son estas estructuras. Se llaman nódulos linfoides esplécnicos. Viene de splen, vaso. Linfonódulos esplécnicos o nódulos linfoides esplécnicos. Esa es la pulpa blanca. La pulpa roja es todo lo demás. Y aquí hay cordones, también lo que le llaman cordones esplécnicos. Son precisamente vasos sanguíneos, tejido conectivo y cordones de linfocitos aquí. ¿Ok? Ese es el estroma. El parénquima. El estroma del órgano va a estar dado por una cápsula de tejido conectivo colágeno compacto y regular, tiene fibras elásticas y algo característico de este órgano es que tiene músculo en la cápsula, músculo liso. Y de la cápsula van a entrar trabéculas del mismo tipo de tejido conectivo colágeno compacto y regular, fibras elásticas y músculo liso. Por eso es que cuando ustedes de repente van corriendo, el vaso, además de ser órgano linfoide, el vaso es un órgano que también sirve como un reservorio de sangre. Cuando estás, digamos, en una etapa digamos, donde no se requiere un aporte sanguíneo muy alto, por ejemplo, no estás haciendo ejercicio, no andas corriendo, mucha sangre que no se necesita se almacena en el vaso. Y cuando de repente ustedes van corriendo, de repente sienten el dolor de caballo, un dolor así fuerte, digo, ay, como que duele muy, muy gacho, así del lado izquierdo. Y es porque en ese momento, cuando ustedes empiezan a tener una demanda más alta de oxígeno en el cuerpo, en los músculos principalmente, el vaso saca a muchos células sanguíneas, a eritrocitos, a circular. Cuando se contrae, duele, y es lo que se le conoce como el dolor de caballo. Y se han dado cuenta que si ya soportan después de un ratito ese dolor, lo dejan ya que se pase, como que agarran un segundo aire y como que vuelven a agarrar más fuerza y dicen, bueno, ya pasó el dolor.
es precisamente por eso. Porque el vaso es un reservorio de sangre, es un órgano linfoide, pero también es un órgano que almacena sangre, almacena eritrocitos. También el vaso es un cementerio de linfocitos, perdón, un cementerio de células sanguíneas, principalmente de eritrocitos. Los eritrocitos viejos, que están deformes, que ya no son funcionales, que ya tienen mucho tiempo y pues ya no le rifan, llegan al vaso y en el vaso se van a degradar. Y en el vaso se degrada lo que es la hemoglobina. La hemoglobina se degrada en varios pasos a biliverdina, luego después a bilirrubina, y de aquí va a pasar al hígado mediante venas. Va a llegar una conexión directamente al hígado. Y en el hígado se procesa hasta sales biliares. Cuando llega a haber una obstrucción biliar o un mal funcionamiento hepático, por ejemplo, que tengan hepatitis, el hígado no funciona bien, el vaso sigue produciendo bilirrubina, pero no la procesa el hígado. De tal suerte que se van a poner amarillos, porque gran parte de esa bilirrubina que no es procesada va a empezar a circular en la sangre e incluso se empieza a depositar en los tejidos. Y por eso la gente que tiene problemas hepáticos o problemas hepatorrenales, porque también se elimina en la orina, se empieza a poner amarilla, pero un amarillo así como medio fluorescente. ¿Vale? Entonces, ¿quedaron bien qué son las funciones del vaso? ¿Cuáles son los componentes del vaso, estroma y parénquima? ¿Los Profe, yo escucho? tengo una duda. Adelante. ¿Me puede volver a explicar lo que hacía la pulpa blanca? Ok, la pulpa blanca, es que todavía no vemos la función específica. La pulpa blanca son nódulos linfoides. Producen linfocitos. Imagínate los nódulos linfoides de las amígdalas, de los que están en las placas de Peyer, de los que están en la corteza del nodo linfático. La misma función. Tienen un centro germinativo y una corona. Producen linfocitos. No se las había dicho todavía, por eso es que estaba esa laguna. Los nódulos linfoides producen linfocitos. Gracias. Sí, gracias. ¿Sí? Y todo el vaso, pues va a ser un órgano linfoide, pero también va a tener otras funciones extras. Reservorio de sangre y es como el cementerio de los eritrocitos viejos. Recicla los componentes de la sangre. Digamos, metaboliza la hemoglobina y es un reservorio de hierro. Es un reservorio de hierro también el vaso. El hierro se puede reutilizar para formar más hemoglobina. De aquí lo manda a los órganos hemopoyéticos para que se recicle. ¿Sale? ¿Sí queda claro ahorita esto, jóvenes? Hasta ahorita lo que llevamos. Si tienen alguna duda, manifiéstenlo, por favor, de veras. ¿No? No, profe, por ahora todo bien. Todo bien. Ok. Una característica diferente que tiene la forma en que se acomoda el tejido linfoide en el vaso, ustedes han visto, ¿cómo se llaman? Bueno, yo los conozco como corn dogs, se me falta el nombre. Son unas salchichas que le ponen una masa y le ponen un palito. Banderillas. Banderillas, que en la FED las venden con hartas papas. Ahora que vayan, van a ver. Les da la banderilla y un montón de papas fritas. Bueno, las banderillas, imagínense que la salchicha es el vaso sanguíneo y la cobertura, la masa que tiene alrededor, es el tejido linfoide.
Entonces, alrededor de los vasos sanguíneos, en las arterias, esto que está aquí, hagan de cuenta que es como la masa de esa banderilla. El centro sería la salchicha y alrededor la masa. Así es como se acomoda el tejido linfoide en el vaso, alrededor de las arterias. Por eso es que, vean, aquí está. Cuando se hace un corte de vaso, cada nódulo linfoide o cada linfonódulo esplécnico va a tener una, dos o hasta tres arteriolas. Y se forma esto, alrededor de los vasos sanguíneos, lo que les dije, como si fuera la masa de ese corn dog, o bueno, de la banderilla, perdón. Este es el tejido linfoide. Todo lo demás es pulpa roja. Y alrededor de las arterias, estas son las arterias, se acomoda el tejido linfoide. Entonces, una característica distintiva del tejido linfoide del vaso es que cada nódulo linfoide va a tener una, dos o hasta tres arteriolas linfonodulares esplécnicas, así se llaman. Y se acomodan alrededor de las arterias. A ver si tengo acá un corte. Espérenme. ¿Arteriolas qué, profe? Arteriolas linfonodulares esplécnicas. Híjole, creo que cuando recursen la van a ver. Bueno, a ver si aquí lo alcanzan a ver. Vean, aquí tiene varias. Este es un linfonódulo esplécnico. Y los vasitos sanguíneos que están aquí son las arteriolas linfonodulares esplécnicas. ¿Me aguantan tantito? Miren, hagan este esquemita, porfa. Y ahorita se los explico, ¿vale?
¿Cómo vamos, jóvenes? Ya casi, profe. Se me contó el quehacer, pero... ¿Ya quedó, jóvenes? Entonces, algo característico... A ver, ¿sí me escuchan o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahí están. No se me duerman, ¿eh? Vean, entonces, solamente alrededor de los vasos sanguíneos, pero de las arterias, es donde se acomoda el tejido linfoide. Los linfonódulos esplécnicos son idénticos a los que ya hemos visto en tonsilas, en nodos linfáticos, con la diferencia de que tienen un vaso sanguíneo en medio. Bueno, entre el centro germinativo y la corona. Son iguales, tienen su centro germinativo y su corona. ¿Sale? Su función también producir linfocitos B, linfocitos T. ¿Ok? Ahora, otra característica que tiene el vaso es que tiene una gran cantidad de capilares sinusoides, o sea, capilares muy grandes. Y aquí es donde existe dos teorías o dos formas de circulación sanguínea. Lo voy a dejar así. La circulación sanguínea abierta y cerrada. Y ahorita la vamos a ver. Circulación sanguínea abierta y cerrada. La circulación sanguínea cerrada es que se forma un circuito continuo entre la parte arterial y la parte venosa, como si fuera un tejido conectivo, como si fuera un músculo, como si fuera un tejido normal, digamos. Llegan las arteriolas, el lado arterial, y comienza la parte venosa, y de ahí se continúa hacia las venas. Ese es el circuito cerrado, es lo que se le conoce como la circulación cerrada. Pero hay otra circulación que se le conoce como la circulación abierta. ¿Ok? La circulación abierta de los vasos sanguíneos es que de repente en algunos vasos sanguíneos del lado arterial se vuelven muy permeables y dejan salir muchas células sanguíneas al vaso. Se abren, como en este caso, hagan de cuenta como si estuvieran rotos, pero así es. Y de repente es cuando las células sanguíneas que no se están utilizando, los eritrocitos, que no se utilizan, la circulación sanguínea se abre y deja que los eritrocitos se depositen en el parénquima del vaso, en la pulpa roja, para que descansen, o para que sean detectados los que ya están pues funcionando mal, que ya están viejitos, que ya no la arman chido, y los destruyen. Pero el vaso así trabaja. Entonces, cuando está la circulación abierta, el lado arterial deja, digamos, que la sangre, así tal cual, se distribuya en el parénquima del vaso. Cuando se necesita sangre, porque empiezan a hacer ejercicio y de repente el vaso exige que haya más sangre circulando en la sangre, permite que la circulación cerrada, se abran estos espacios
y la sangre pueda retornar al torrente sanguíneo. Esa es la diferencia entre la circulación sanguínea abierta y la cerrada. ¿Sale? Entonces, la circulación sanguínea en el vaso abierta, hagan de cuenta que es como si ustedes cortaran mangueras para que se riegue el agua. Así se comporta la circulación sanguínea abierta y está diseñada para que en situaciones de reposo donde no se requiera un aporte sanguíneo muy alto, pueda depositarse sangre que no se necesita. Pero cuando se necesita sangre excedente, por así decirlo, se abren los capilares de la circulación cerrada y esa sangre retorna al torrente sanguíneo. Pasa esa necesidad extrema de sangre, vuelve a abrirse la circulación en otros lados, los capilares, los esfínteres precapilares o postcapilares, perdón, y dejan que la sangre salga. La que está funcionando siempre es la circulación cerrada, la que es continua entre el lado arterial y el lado venoso. ¿Quieren hacer este esquemita o mejor cuando recursen, jóvenes? Estas células que están aquí, que se ven como células dendríticas, son células dendríticas. ¿Vale? Preguntas, jóvenes. El parénquima del órgano, les decía yo que es pulpa blanca y pulpa roja. El estroma es cápsula, trabéculas y estroma fino. Cápsula y trabéculas tienen conectivo colágeno compacto irregular y tejido muscular. El estroma fino, pues es de colágeno tipo 3, fibras reticulares. ¿Quieren hacer el esquemita o mejor para el siguiente semestre? Lo hacemos, profe. Lo hacemos, profe. Eso, excelente decisión, ¿eh? Los felicito por tomar esta decisión. Ven entonces, características muy especiales. Solamente alrededor de las arteriolas es donde se deposita el tejido linfoide, es donde se forman los nódulos linfoides. ¿Vale? No alrededor de las venas, de las arteriolas, del lado arterial. Y se acomoda como si fuera la masa en una banderilla. ¿Sí quedó? ¿Así? Para que lo entiendan mejor. ¿Ya estuvo, jóvenes? Entonces, vean, cuando sienten ese dolor de caballo, ese dolor tan punzante, es precisamente cuando se contrae el vaso, se abren estos esfínteres precapilares, se dilatan, se hacen muy abiertos y permiten que los eritrocitos que estaban descansando regresen a la circulación sanguínea y van a estar circulando en una circulación cerrada. Entonces, repito, la circulación cerrada es continua entre el lado arterial y el lado venoso. La circulación abierta es donde el lado arterial, los capilares se abren, hagan de cuenta como si rompieran una manguera, como si la cortaran con una tijera, y permiten que en la sangre completa, se abra y que se distribuya en el parénquima del vaso. Se requiere más sangre, se abren los capilares y regresa la sangre al torrente sanguíneo, que es cuando les da el dolor. Así funciona el vaso.
Entonces, tiene una función un poco más compleja con respecto a la producción de células de tejido linfoide, o sea, célula hemopoyética linfoide, pero también a los eritrocitos los deja reposar o también destruye las células sanguíneas viejas, mal formadas o que están defectuosas. Recicla sus componentes, el hierro por un lado y la hemoglobina la degrada para formar bilirrubina. De ahí va a pasar al hígado, del hígado al intestino, o también por el riñón se elimina también parte de la bilirrubina. Conjugada y no conjugada. Conjugada es cuando está en el hígado. No conjugada es cuando sale del vaso. Pero esa es otra historia. ¿Ya, jóvenes? ¿Ya quedó? Sí, profe. ¿Eu? Ya, Eso. Bien, este es un acercamiento de esto. Esto de aquí. Esto es un acercamiento. Vean cómo alrededor hay una cantidad importante de células dendríticas, células de defensa. Hay muchos macrófagos también, hartos macrófagos. ¿Por qué? Porque los macrófagos son los que van a ayudar, junto con las células dendríticas, pero los macrófagos van a ayudar a destruir a las células, a los eritrocitos que están deformes. O que están ya viejitos, que ya no la arman. Y las células dendríticas van a estar aquí al tiro por si entra algún antígeno y que se pongan en contacto con las células del tejido linfoide. Entonces, aquí es un acercamiento de la circulación abierta, en este caso, que no es una circulación continua, sino que el lado arterial está roto, por así decirlo. Roto es un decir, ¿eh? Es discontinuo y deja que la sangre salga al parénquima. La circulación cerrada es funcional todo el tiempo. Es una circulación continua entre el lado arterial y el lado venoso. Funcionan, tienen las dos son funcionales. Pero cuando se requiere un aporte sanguíneo más alto, porque hay una demanda más alta de nutrientes y de oxígeno, estos esfínteres precapilares se abren y dejan entrar a los eritrocitos para que regresen a la chamba. Así funciona el vaso. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de esto? Con esto acabamos vaso. No sé si quieren hacer el esquemita. Es la única que tengo, la imagen de vaso, pulpa blanca y pulpa roja, ¿o ya la tienen? Oigan, una pregunta, ¿sí lograron bajar de la aplicación que les dije? ¿Lograron bajar libros? Yo no pude descargarla ¿Por qué, güerita? porque no está disponible para iTunes. Lo ponen para el de Apple. Uy, güerita, chin, qué malo. Es lo malo de ser fifí porque puro iPhone. Sí, creo que no está en App Store. No sé si puedas buscar una más viejita, una versión previa del 2019. Creo que tampoco está porque busco el nombre de la aplicación y no sale nada. Jole. Ay, güerita, pues bueno, ni modo. Alguien que tenga porque alguien te puede bajar, que tenga la aplicación, puede bajar los libros y te lo puede compartir. Digo, se puede, pero ya ves que luego algunos son bien gachos y no lo hacen. Pero si tienes amigos ahí, lo pueden hacer, ¿eh? Compadézcanse de esta pobre individua que tiene un iPhone, así diles y ya. ¿O no? Sí, ¿Y tienes un iPhone que es 12, 13, 14, 15? No sé en qué número van. no, todavía no. Todavía no alcanza. Todavía no. No, casi. Mejor me compro una moto. Cuesta lo mismo. ¿Tienen alguna pregunta de vaso?
Los que ya pudieron, pues compartan, no sean gachos, lo pueden descargar y lo pueden compartir. Algunos son pesados para compartir, pero bueno, pesados los archivos, lo pueden compartir vía Google, ¿cómo se llama? Drive, Google Drive. Lo pueden compartir con eso. Bien, el último de los órganos linfoides es un órgano linfoide, linfoepitelial también, también es transitorio y es de las aves, se llama bolsa cloacal. No sé si en su manual, no sé si ya se habrá corregido, pero viene descrito como si fuera un órgano parenquimatoso. En realidad la bolsa cloacal es un órgano tubular. Va a tener una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. En la parte de la mucosa es donde vamos a tener el tejido linfoide. Va a formar estas estructuras como son parecidas a las hojas de un árbol. Estas estructuras son parte, digamos, como de las vellosidades. La bolsa cloacal se encuentra precisamente en la parte caudo-dorsal de la cloaca. Es un saquito cerrado. Se le conoce como bolsa de Fabricio o bolsa cloacal. Es un órgano linfoide especializado en la producción de linfocitos B en aves. Entonces, las aves tienen timo y tienen bolsa cloacal. Mientras que en las aves hay un órgano especializado en producir linfocitos B, tienen también un órgano especializado en producir linfocitos T, que es el timo. En los mamíferos solamente tienen el timo. Y los linfocitos B se producen en la médula ósea y en los órganos linfoides. Mientras que los linfocitos T solamente en el timo, y posteriormente, cuando degenera el timo, los órganos linfoides van a tomar esa parte que tenía antes el timo, pero ya van a estar sembrados con linfocitos T en etapa de producción previa a linfocitos T. Y lo mismo pasa con las aves. La bolsa cloacal y el timo solamente son funcionales en la etapa temprana, cuando son pollitos. Después de las 8 semanas degenera la bolsa cloacal y la producción de linfocitos T recae en médula ósea y también en los otros órganos linfoides. Recuerden que las aves no tienen nodos linfáticos como tal. No tienen ganglios linfáticos, pero sí tienen tejido linfoide en el intestino, van a tener tejido linfoide en tonsilas fecales, van a tener también en los bronquios. No tienen ganglios linfáticos, no tienen nodos linfáticos. ¿Qué pasa entonces con la bolsa cloacal? Si nosotros lo vemos desde la parte interna, la mucosa va a estar formada por un epitelio pseudoestratificado columnar. La lámina propia va a ser de conectivo laxo y aquí en esta lámina propia vamos a tener mucho tejido conectivo y vamos a tener también estas estructuras que son los nódulos linfoides. Se le conoce como linfonódulos esplécnicos. Perdón, linfonódulos bursales o también en algunos casos se les llama como folículos bursales. Otra vez, perdón. En la lámina propia de este órgano, que es un órgano tubular, vamos a encontrar a los nódulos linfoides bursales, que también se le conoce como folículos bursales. ¿Sí queda claro, jóvenes? Los folículos bursales van a tener un centro germinativo y una corona. Una estructura muy similar a lo que hemos visto ya en los otros nódulos linfoides. Centro germinativo y corona.
Centro germinativo, células en proceso de maduración, o sea, células no maduras, y en la corona, células maduras. ¿Sí queda claro así? Después ya viene, en su manálogo lo describe como una cápsula. En realidad es la muscular del órgano. La muscular del órgano es lesi. ¿Se acuerdan de lesi? Longitudinal externa, circular interna. Y al último, una membrana serosa. Por lo tanto, no sé si en el manual ya se haya corregido, pero, y díganle así a sus profesores de laboratorio que yo les dije que la bolsa cloacal no es un órgano parenquimatoso, es un órgano tubular, porque tiene una mucosa y tiene una muscular. ¿Se quedó claro? ¿Tienen dudas, jóvenes, de lo de bolsa cloacal? No, Yo profe. tengo duda ¿No? de si la Entonces, vean estas mucosa estructuras que son como, es una modificación a las vellosidades intestinales. En realidad, en el intestino, su primordial función en el intestino es la absorción de nutrientes, pero aquí no, es una modificación del intestino para producir tejido linfoide, producir células linfoides. Entonces, aquí estaría la mucosa formada por el epitelio, pseudoestratificado columnar, nódulos linfoides bursales o folículos bursales, y lo que luego en el manual maneja como trabéculas, en realidad es parte de la lámina propia. Tejido conectivo colágeno laxo, donde vamos a tener aquí distribuidos una gran cantidad de nódulos linfoides. ¿Sí queda claro? Aquí al final estaría la muscular del órgano. Esto es bolsa cloacal. Entonces, características. Nódulos, folículos bursales o nódulos linfoides bursales. Y aquí existe algo, no sé si tengo un acercamiento, no, pues ya no. Entre lo que sería el centro germinativo y la corona, en la frontera de estos dos, existe una red de capilares. Precisamente esos capilares son los que van a recibir a los linfocitos para llevarlos al torrente sanguíneo. Entonces, una característica de los folículos bursales o de los nódulos linfoides bursales es que tienen en la frontera entre el centro germinativo y la corona, hay una red de capilares. ¿Quieren hacer el esquemita? Este creo que está más bonito, o ¿cuál les gusta más? ¿Este o este? O ya mejor así hay para la otra. Le pueden tomar un screenshot si quieren. ¿Ya quedó? Ya, profe. Esta es la otra imagen. Esta es más cercana a los cortes histológicos que se tienen ahí en la colección de histología. Ojalá ya para el siguiente semestre ya podamos estar de retorno. Ya como que nos hace falta salir, ¿o no? Digo, a la escuela, porque no creo que estén metiditos en su casa todo el tiempo, ¿verdad? ¿Alguien va a ir al EDC o al Corona Capital? No, ¿Nadie va a profe. ir? No sean ni... Ya no. No. profe. Ya no hay boletos, ¿eh? Para fregarla de acabar, para el Corona Capital ya se acabaron. Yo tenía 6 y pues ni modo, ya los tuve que regalar. Ustedes como no querían ir, pues ya los regalé. Para el EDC nada más conseguí 2. Yo no voy a ir, créanme, pero mis hijos sí. Preguntas, jóvenes, de tejido linfoide. Profe, ¿cree que me pueda repetir los componentes de la cerosa en la bolsa cloacal, por favor? La serosa
A ver, nada más de la serosa, güerita. Sí, profe, por favor. No, la serosa es una serosa común y corriente, como cualquier otra serosa. Tejido conectivo asociado a un mesotelio. Así se describen las serosas. Tejido conectivo asociado a un mesotelio. Esa es una membrana serosa. La pleura, el peritoneo, el pericardio son este tipo de serosas. La gran mayoría es conectivo colágeno compacto irregular asociado a un mesotelio, simple escamoso. Las serosas. De la mucosa quedó bien, que es epitelio, su lámina propia con una gran cantidad de nódulos linfoides y es tejido conectivo colágeno laxo. Es un órgano tubular. ¿Ok? Y después vendría la muscular del órgano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿De verdad? Porque ya para el otro semestre, si recursan, pues ni modo. Ya no voy a estar yo para ayudarles. Bueno, espero que sí, ¿verdad? Vamos a continuar entonces con aparato respiratorio. Empiecen con esto, porfa. Terminamos órganos linfoides. ¿Ya vieron sangre en el laboratorio? Ya, profe, ayer. Ya. ¿Vieron funciones de cada una de las células? Sí, profe. Perfecto. ¿Sí les sirvió el cuadrito que les dejé o no? Sí. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Y sí lo hicieron, me imagino. Sí. 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 Ah, muy bien. Perfecto. Bien, vamos entonces con esta parte. Vamos ahorita nada más a comenzar la parte de aparato respiratorio para que en la siguiente clase podamos terminar sin tanta bronca el jueves. Hasta ahorita vamos bastante bien, no hemos tenido broncas. El hecho de hacer los exámenes fuera del horario de clase nos ha alivianado un buen. ¿Alguien de ustedes tuvo broncas para ingresar al examen? Es que lo tuve que activar de manera remota, tuve un pequeño contratiempo y por eso es que me interesaba que me contestaran si lo habían accesado o no, pero bueno. Ah, sí, me contestó alguien. El No, examen que yo no sigue tuve es problemas. Perdón. No, le decía que no tuve problemas. Ujú, qué bueno. Sí, ya después ya me di cuenta cuando se cerró, me dio el reporte, le dejé un colchoncito como de 10 minutos, pero alguien no, creo que no aparece. Ahorita voy a revisar si sí lo entregó o no. El siguiente examen es el viernes, ¿se acuerdan? Sí, Tejido profe. Sí, muscular. maestro. Viernes igual, en la noche. Viernes a las 9. Tejido muscular. ¿Vale? Y ya tenemos material para el examen de sistema y tejido nervioso. ¿Sale? ¿Cuándo lo quieren? ¿El próximo mes? ¿O dejamos que se junten más? No, profe. Yo creo que está funcionando bien así, ¿no? Son muchos exámenes, sí, pero la cantidad de información no se les acumula tanto. Y creo que es más fácil de irla procesando. ¿No?